Entonces, vamos a resolver el problema, bueno, el primer parcial del grupo 5, ¿de acuerdo? Comenzamos con una función de varias variables, que en este caso es una función que tiene tres variables, función que va de R3 porque tiene X y Z y el resultado es un número real, ¿de acuerdo? Nos piden primero obtener el dominio de la función f. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la medida de lo posible, cuando tenemos un dominio o queremos estudiar el dominio de función, debemos intentar escribir nuestra función como combinación de funciones elementales. ¿Y qué son estas funciones elementales? Son potencias, exponenciales, logaritmos, cocientes, funciones trigonométricas. Esas son las funciones elementales que son como la base del resto de funciones. Claro, el problema que nos encontramos aquí con esta función es que tengo una función elevado a otra función. No tengo una exponencial en el que la base es un número constante, ni tengo una potencia en el que el exponente es un número constante. Aquí no tengo x cuadrado más 5y elevado a 8, que sería una potencia. Ni tengo 4 elevado a x cuadrado menos z cubo, que sería una exponencial. Tengo función elevado a función. Y eso no nos gusta, porque eso no es una función elemental. Entonces vamos a intentar reescribir la función que nos han dado como funciones elementales. Entonces, primero tratamos de expresar f como funciones elementales. Y el truco que tenemos en este tipo de funciones, cuando tenemos función elevado a función, suele ser siempre el mismo. Tomar la función logarítmico y la función exponencial. ¿Por qué? Porque mi función originalmente era x cuadrado más 5y elevado a x cuadrado menos z al cubo. Y a mí no me gusta tener algo elevado a algo, pero voy a hacer una trampa. Voy a escribir e elevado al logaritmo neperiano. Yo voy a escribir ln porque vosotros lo estáis escribiendo así, pero a mí no me gusta. Si escribo LOG en algún momento, sigue siendo logaritmo neperiano. ¿De quién? De toda esta función. De x cuadrado más 5y. Todo esto con el x cuadrado menos z al cubo. No hemos hecho nada, es como la exponencial y el logaritmo neperiano son funciones inversas, tenemos la misma cosa. Es como si dijese, bueno, pues elevo al cuadrado y le hago la raíz cuadrada, le sumo 2 y le resto 2, lo multiplico por 5 y divido entre 5. No pasa nada. Lo único que gracias a este cambio ahora puedo usar una propiedad de los logaritmos neperianos. Y es que si tengo el logaritmo neperiano de algo elevado a algo, el exponente puede salir fuera del logaritmo neperiano multiplicando. Entonces aquí, usando la propiedad de los logaritmos neperianos, esto me quedaría elevado a x cuadrado menos z al cubo, que sería el exponente que aparece aquí, sale multiplicando, que multiplica al logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. ¿De acuerdo? Y ahora que hemos conseguido gracias a esto, mi función f, que era función elevado a función, ahora es una exponencial, polinomios, logaritmos, otros polinomios, ya la tengo expresada como funciones elementales. Y como ya tengo expresada como funciones elementales, para mí es mucho más sencillo tratar de determinar su dominio. Entonces, ahora podemos obtener su dominio. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, dominio lo expresamos como d mayúscula o minúscula m minúscula entre paréntesis la función f. ¿Y qué sería? Hombre, por definición son todos los puntos x y z, en este caso tenemos puntos de 3 coordenadas, que están en R3, que sería todo el posible conjunto de valores que pueden tomar, y ahora vamos a ir añadiendo las restricciones. ¿Tengo una exponencial? Bueno, pues como tengo una exponencial, la exponencial no tiene ningún problema, puede estar elevado a lo que nos dé la gana. Fantástico. Siguiente tema. Tengo aquí x cuadrado menos z cubo. Es que x cuadrado menos z cubo son polinomios. Y los polinomios yo puedo calcular el polinomio de cualquier punto. Vale, sigue sin haber problema. Pero ahora aparece un logaritmo. Y con los logaritmos hay un problema. Y es que lo que haya dentro del logaritmo tiene que ser mayor o estricto que 0. Nos fijamos y decimos, pues tengo aquí que x cuadrado más 5y, que es lo que hay dentro del logaritmo, tiene que ser mayor o estricto que 0. Pues lo escribimos aquí y escribimos x al cuadrado más 5y tiene que ser mayor o estricto que 0.
Ya está, este es nuestro dominio. No podemos ponerlo más bonito. No puedo decir, es un intervalo, es el intervalo 5, 7. No, porque tenemos funciones de 3 variables. Esto representa lo que sea en dimensión 3. No lo podemos escribir de forma bonita. Este es el conjunto. Ya está. No tenemos que hacer nada más. El dominio de f son todos los puntos x y z de R3, donde la restricción es que x cuadrado más 5y tiene que ser mayor o estricto que 0. Se acabó. Una vez que tenemos el dominio, vamos a ver qué más nos piden. Entonces, ahora, con el segundo ejercicio, a ver, o sea, segundo apartado, a ver qué nos pide. Nos dicen calcular las derivadas parciales de primer orden de f en un punto genérico. Lo que queremos hacer es simplemente derivar. Entonces, nosotros que hemos dicho, teníamos nuestra función, la hemos escrito como funciones elementales, ¿verdad? Es decir, teníamos que nuestra función f de x y z no nos gustaba como venía escrita y la hemos escrito como e elevado a ver si me acuerdo, x cuadrado menos z al cubo multiplicada por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Nos gusta más trabajar con esta función porque aquí sí tenemos funciones elementales. Entonces, una vez que lo tenemos como funciones elementales, ¿de acuerdo? Esto nos sirve para tratar de calcular las derivadas. Teníamos nuestra función así escrita y hemos calculado su dominio, ¿verdad? Su dominio era todo el conjunto de puntos de R3, X y Z, pertenecientes a R3, tal que, los dos puntitos significa tal que, la restricción es que X cuadrado más 5y tiene que ser estrictamente positivo, porque hay un logaritmo y lo que hay dentro del logaritmo tiene que ser positivo. Fantástico. Y entonces, ¿qué sé? Esto es una frase que os podéis tatuar si estáis muy aburridos un día, y es que la composición de funciones elementales es continua y derivable en el formalmente interior de su dominio dominio de definición. Vale, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que tengo una función f. La f no estaba puesta como a mí me gustaba, pero la hemos escrito como combinación de funciones elementales, como una exponencial, que es una función elemental, polinomio, que son funciones elementales, y logaritmos, que son funciones elementales. Y hemos calculado su dominio, ¿vale? Si hay un mayor estricto, todo lo que no tenga igualdades para nosotros son cosas abiertas, es decir, interiores, ¿de acuerdo? Lo que significa es únicamente que esto funciona bien en este sitio. Fin de la historia. Si el punto no verifica esta restricción, entonces no funciona bien la función ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para nuestra función que hemos escrito así para poder calcular las cosas que nos hagan falta, siempre que el punto que coja cumpla esta restricción, cumpla que x cuadrado más 5 por y es mayor que 0, la función va a ser continua en ese punto, la función va a ser derivable en ese punto, todas las veces que haga falta, 1, 2, 200 millones de veces, nos va a dar exactamente igual. Todo funciona maravillosamente bien siempre y cuando x cuadrado más 5y sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos nuestra función quita y sabemos dónde funciona bien, queremos calcular las derivadas parciales primero en un punto genérico. Entonces, si el punto genérico x y z pertenece, si queremos para hacer una distinción, podemos decir, bueno, como vamos a elegir un punto, vamos a llamarlo x sub 0, y sub 0, z sub 0, para distinguirlo de este x y z que ya estamos usando esas letras, pero eso son manías personales nuestras. Si x0 y z0 es un punto del dominio de f, entonces f es continua y derivable en dicho punto. Por lo que
En particular, existen sus derivadas parciales de primer orden. Además, podemos calcularlas del siguiente modo. ¿Cómo calculamos la parcial de f respecto de x en un punto arbitrario x y z? Nos vamos a nuestra función y decimos, oye, si yo hubiese tenido la función como la tenía antes, yo no sé derivar x cuadrado más 5y elevado a x cuadrado menos z al cubo. Eso no es... cojo el exponente, lo bajo, le resto 1, no, porque no es una potencia, ¿de acuerdo? De hecho, esta función no sabríamos derivarla con las reglas que me enseñan en bachillerato, porque no es una potencia, no es una exponencial, no es un cociente, no son polinomios, es otra cosa extraña que no sabemos cómo trabajar. Entonces, por eso también debemos escribirla como combinación de funciones elementales. Porque ahora digo, me voy a mi exponencial. Y como tengo una exponencial, ¿qué tengo que decir? La derivada de una exponencial es la propia exponencial elevado a x cuadrado menos z al cubo por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Pero tengo que derivar el exponente. Pues calcularíamos formalmente la derivada respecto de x de nuestro exponente, que sería x al cuadrado menos z al cubo por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Decimos, pero es que todo esto tengo un producto, porque tengo aquí una función que depende de x, que es x cuadrado menos z al cubo, y tengo otra función que depende de x, que es el logaritmo de x cuadrado más 5y. Pues aquí utilizamos la regla del producto, ¿verdad? Y esto sería la derivada del primero, pues cojo la derivada respecto de x. Lo único que en vez de poner esta prima, ahora tengo que poner esta otra cosa extraña, que es esta decurvadita con esta fracción. No pasa nada. Derivo respecto de x la función x cuadrado menos z cubo. Y aquí multiplico por el logaritmo de x cuadrado más 5y sin derivar. Y ahora sumo el primero sin derivar, que sería el x cuadrado menos z al cubo. Y multiplico por la derivada respecto de x. En vez de poner esa prima, la escribimos así, de la función logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Y ya seguimos, decimos, mira, esto de aquí simplemente lo escribimos como e elevado a x cuadrado menos z al cubo por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Que multiplica abajo ahora esta derivada, ¿verdad? Cuando estoy derivando respecto de x, lo que tenemos que entender es que cualquier otra cosa que no sea una x para nosotros es como una constante. Aquí tengo una suma de cosas, entonces tengo que derivar respecto de x la función x al cuadrado. Pues eso me daría un 2x. Y tengo que derivar z al cubo respecto de x, pero si z al cubo no tiene x, para mí esto es como si fuese un 5. Y la derivada de 5 de una constante es 0, por lo tanto todo esto me sale 2x. Y ahora multiplico por este que estaba sin derivar. Multiplico por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Ahora sumo este sin derivar, que sería el x cuadrado menos z al cubo. Y derivo este logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano sería, arriba aparece la derivada. ¿La derivada de quién? De lo que hay dentro. Pero estoy derivando respecto de x. Como derivo respecto de x, tengo que derivar el x al cuadrado, que me saldría un 2x. Y derivo el 5y. Pero como 5y no tiene x, la derivada sale 0. Y abajo divido entre la función tal cual. Divido entre x cuadrado más 5y. Entonces, todo este bicho que aparece aquí es la derivada parcial de la f respecto de la x. Entonces, una vez que ya hemos calculado la derivada parcial de la f, que hemos hecho todos los pasitos, obviamente en el examen, pues si queremos pasar de aquí a directamente esto porque lo sabemos hacer bien, pues fantástico, no tenemos que escribir todos estos pasitos intermedios, ¿de acuerdo? Únicamente como nosotros nos sentamos cómodos. ¿Que prefiero hacerlo paso a paso para no equivocarme? No pasa nada. ¿Que puedo saltarme algún paso porque lo hago bien? Genial. Ahora, análogamente vamos a calcular la derivada de f
respecto de y en el punto x y z. Que sería, la primera parte se queda igual porque sería la exponencial elevado a x cuadrado menos z al cubo por el logaritmo neperiano de la función x cuadrado más 5y por, y ahora viene la derivada del exponente. Y ya nos fijamos, ahora estoy derivando respecto de y. ¿Eso qué significa? Que todo esto que está multiplicando no depende de y. Y como no depende de y, es una constante que sigue estando fuera multiplicando x cuadrado menos z al cubo. Ya derivo respecto de y este logaritmo neperiano. Mismo proceso, derivada del logaritmo neperiano sería arriba la derivada de la función, pero respecto de y. Entonces, cuando derivo x cuadrado respecto a y me sale 0, y cuando derivo 5y respecto de y me queda 5. Y todo eso lo divido entre la función, que sería x cuadrado más 5y. Y por último, cuando calculamos la derivada de f respecto de z en un punto x y z, esto nos quedaría igual la función, porque la derivada de la exponencial es la propia exponencial elevado al x cuadrado menos z al cubo por el logaritmo neperiano de x cuadrado más 5y. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada respecto de z del exponente. Ahora si nos fijamos, el logaritmo no depende de z. Pues el logaritmo lo saco fuera multiplicando x cuadrado más 5y. Y multiplico por la derivada respecto de z de x cuadrado menos z cubo. Derivada respecto de z de x cuadrado sería 0. Y derivada de menos z al cubo respecto de z me quedaría menos 3 z al cuadrado. Todo eso multiplicando. Y con eso tenemos que calcular las derivadas parciales en un punto x y z de nuestro dominio, que es donde seguro podemos calcularlo. Entonces, una vez que tenemos la derivada, no hemos terminado, porque a mí me dicen calcular las derivadas parciales de primer orden en un punto genérico. Hecho. ¿En qué punto genérico? En un punto x y z que esté en el dominio. Y la derivada sería esta fórmula y esta fórmula. Vale. Ahora, vector gradiente de los puntos 1, 1, 1 y 1 menos 1, 1. Bueno, vamos a ver si podemos calcular el gradiente ahí. ¿Por qué? Para ver si podemos calcular el gradiente de f en P o Q, debemos comprobar si P pertenece al dominio de mi función f o Q pertenece al dominio de mi función f. Porque yo sé que siempre que tenga un punto del dominio, entonces puedo hacer las cuentas. Y las cuentas son las que acabamos de calcular antes. Pero tenemos que comprobar primero el punto. Claro, ¿quién era el punto P? El punto P nos han dicho que es el punto... Bueno, vamos a aprovechar. El 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa para el dominio? Que el dominio tengo que comprobar si x cuadrado más 5 por y es mayor que 0. Bueno, podemos escribir. ¿Quién es x al cuadrado? 1 al cuadrado más 5 por y. ¿Quién es y? 1. ¿Y eso cuánto sale? 1 al cuadrado más 5 sería 6. 6 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, fantástico. ¿Eso qué significa? Que como P pertenece al dominio de mi función f, podemos calcular el gradiente de f en el punto P. Además, ya lo tenemos calculado, pues el gradiente de f en el punto P es el gradiente de f en el punto 1, 1, 1. Pero el gradiente yo sé que es el vector derivada parcial de f respecto de x. Sustituimos en el punto 1, 1, 1. Derivada parcial de f respecto de y. Sustituimos en el punto 1, 1, 1. Y derivada parcial de f respecto de z. Y sustituimos en el punto 1, 1, 1. Es que antes lo hemos calculado en un punto x y z cualquiera. Pues ahora tengo que venirme a todo este bichito y sustituir la x y la y por 1. Hombre, nos va a quedar cosas más o menos sencillas. ¿Por qué? Porque aquí tengo x cuadrado menos z al cubo. Si x y z valen 1, me queda 1 al cuadrado menos 1 al cubo es 0. Entonces, esta parte desaparece. Ahora me vengo aquí.
2 por 1, 2. 1 al cuadrado, 1. 5 por 1, 5. Aquí me queda 2 logaritmos de 6. Vale. Y en esta parte de aquí me queda 1 al cuadrado menos 1 al cubo sería 0. Entonces me queda 0 por lo que sea, 0. Elevado a 0 es 1. Pues me queda 1 por 2 por logaritmo de 6. Es decir, la primera componente sería, en este caso, 2 logaritmo neperiano de 6. Lo único que tenemos que hacer es cambiar en todo esto de aquí, la x por 1, la y por 1, la z por 1 y ver lo que sale. Para la segunda componente, para la parcial de f respecto de y, cambio también la x y la y por 1. Pero me fijo que como tengo aquí x cuadrado menos z al cubo multiplicando, esto sale 0, 0 por lo que sea sale 0. O sea que aquí tendría que la segunda componente es 0. Y por último, la tercera componente, vengo aquí, 1 al cuadrado menos 1 al cubo es 0, 0 por lo que sea 0, elevado a 0, 1. Logaritmo de 1 al cuadrado más 5 por 1 es logaritmo neperiano de 6. Y aquí me queda menos 3 por 1 al cuadrado sería menos 3. Pues me queda menos 3 logaritmo neperiano de 6. Pues ese es el valor de mi gradiente en el punto P, que es el punto 1, 1, 1. ¿Vale? Ahora, análogamente, estudiamos el otro punto. ¿Qué tenemos? Que el punto Q nos han dicho que es el punto 1, menos 1, 1. Claro, lo que pasa es que entonces me queda 1 al cuadrado más 5 por menos 1. ¿Y eso cuánto sale? 1 al cuadrado, 1, 5 por menos 1, menos 5, me queda menos 4. Pero menos 4 no es mayor que 0. ¿Y eso qué significa? Que como el punto Q no está en el dominio de mi función f, no podemos calcular el gradiente de f en el punto Q. Entonces no tenemos que hacer ninguna cuenta. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué más nos piden ahora? Ahora, ejercicio 2. Me dan otra vez una función de dos variables. Ahora si me fijo, ya la tengo escrito como funciones elementales. Tengo una exponencial, donde el exponente que es x por y cuadrado son polinomios. Tengo un logaritmo, donde lo que hay dentro del logaritmo son polinomios. Pues entonces todo funciona bien y todos son funciones elementales. Entonces aquí me dicen calcular las derivadas parciales de primer orden de f, indicando los puntos en los que existen. Lo primero que tengo que hacer, independientemente de lo que me pidan, es calcular su dominio. Entonces, primero hallamos su dominio. ¿Que quién sería el dominio? El dominio sería dom de la función f igual a los puntos, en este caso solamente es x, y, pertenecientes a R2, porque no es función de variable. La exponencial, lo que sea. El polinomio x por y cuadrado, ningún problema, fantástico. Me voy al logaritmo. Ah, como tengo un logaritmo, lo que haya dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Ah, pues entonces simplemente que 2x menos y sea mayor estricto que 0. Ya está, ese es mi dominio. ¿Y entonces qué pasa? Entonces yo sé, igual que antes, que la función f es continua y derivable en dom de f. Por lo que, en particular, ahí existen sus derivadas parciales o sus derivadas de primer orden. Entonces, una vez que ya tenemos calculada su derivada, o sea, que ya sabemos dónde existen sus derivadas parciales de primer orden, que es en todo este dominio, vamos a calcularlas, ¿de acuerdo? Y para calcularla, ¿qué tenemos que hacer? La misma fórmula de antes. Entonces, podemos calcularlas. Decimos, bueno, pues la derivada parcial de f
respecto de x en un punto xy, ¿quién sería? Vengo aquí y digo, bueno, tengo que derivar elevado a x por y cuadrado. Derivar una exponencial, la propia exponencial elevado a x por y cuadrado, ya tengo que multiplicar por la derivada del exponente respecto de la x. El exponente es x por y cuadrado. Si derivo la x me queda 1, 1 por y cuadrado es simplemente y cuadrado. Vale, ahora sigo, como tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de derivada. Derivada del logaritmo neperiano. Pues la derivada del logaritmo neperiano es una fracción en la que abajo está la función 2x menos y, y arriba tengo que multiplicar por la derivada de 2x menos y, pero respecto de x. Cuando derivo 2x respecto de x me queda 2. Cuando derivo menos y respecto de x me queda 0. Pues entonces esta es mi derivada parcial. Ahora seguimos, la parcial de f respecto de y en el punto xy. Hago lo mismo, pero ahora derivo respecto de y. Vuelve a ser el elevado a x por y cuadrado, solo que ahora tengo que derivar el exponente respecto de y. El exponente tengo una x que aparece multiplicando y la derivada de y sería 2y. ¿De acuerdo? La derivada de y cuadrado sería 2y. Sigo. Tengo otra vez el logaritmo. Pues la derivada del logaritmo va a ser abajo la función 2x menos y. Solo que ahora la derivada de 2x respecto de y me sale 0 y la derivada de menos y me sale menos 1. Pues esta es mi función, o estas son mis derivadas parciales de primer orden. ¿De acuerdo? ¿En qué puntos existen? Existen en todos los puntos del dominio de nuestra función. Ya tenemos las derivadas parciales calculadas, vamos a ver qué más nos piden. Esto sería el apartado A. Ahora, en el apartado B nos dicen calcular, si es posible, la derivada segunda respecto de x dos veces y de la f cruzada, ¿de acuerdo? Es decir, en realidad lo que tenemos que entender es que esto, ¿quién es? Esto es derivar respecto de x la función derivada parcial de f respecto de x en el punto xy. Y esto es derivar respecto de x la derivada de f respecto de y en el punto xy. Y entonces aquí tenemos que hacer el mismo. Pensad que esto es otra función g que depende de x y de y. Y esto es otra función h que depende de x y de y. Calcular si es posible esta derivada que hemos visto. Cuando a mí me dan una función de dos variables y quiero calcular sus derivadas parciales de primer orden, calculo su dominio y veo dónde son derivables, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos están pidiendo es precisamente que para estas funciones, que es como si dice, bueno, a esto lo llamo g y a esto lo llamo h, queremos calcular de nuevo su derivada. Bueno, es que en realidad, como proviene de la misma función f, yo sé que la función es continua y derivable las veces que me haga falta, 1, 2, 15, 18 millones, en todo su dominio. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que estas derivadas van a existir siempre y cuando estemos en el dominio de f. Entonces, sabemos que dichas derivadas existen siempre y cuando estemos en el dominio de mi función f original. Y además podemos calcularla, porque esta derivada segunda respecto de x dos veces, la función f en el punto xy, no es otra cosa que coger la derivada que ya me he calculado una vez de f respecto de x y volver a derivarla otra vez respecto de x. Decimos, bueno, es que esto lo hemos calculado y salía este bichito de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que derivar respecto de x la función e elevado a x por y cuadrado, y aquí viene más 2 entre 2x menos y. Venga, ya derivamos esta función respecto de x. Bueno, aquí tengo de nuevo una exponencial, ¿verdad? Pues digo, como la y cuadrada no depende de x, queda multiplicando. Y aquí, ¿qué saldría? Saldría elevado a x por y cuadrado. Cuando derive el exponente me sale otro y cuadrado, que al multiplicar por este y cuadrado que ya estaba, me queda un y a la cuarta. Y aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, lo puedo escribir como un cociente o lo puedo escribir como 2 que multiplica a 2x menos y
todo eso elevado a menos 1 como una potencia, porque entonces al derivar respecto de x me quedaría 2, este 2 que está multiplicando, el menos 1, ahora el 2x menos y elevado a menos 2, y multiplico por la derivada de lo que hay dentro, derivada de 2x respecto de x sería 2, derivada de menos y sería 0, pues 2. Pues esta es la función. Que uno dice, bueno, es que lo puedo poner un poquito más bonito. Vale, pues verdad que puedo escribir y a la cuarta, que multiplica a elevado a x por y cuadrado, más por menos sería menos, 2 por 2 me quedaría 4 entre 2x más y. Vale, pues lo ponemos así si queremos. Ahora vamos a hacer, pero vamos a calcular la derivada segunda respecto de x y respecto de y de la función f en el punto xy. ¿Que esto quién sería? Sería derivar respecto de x la derivada de f respecto de y en el punto xy. Pero esta derivada ya la hemos calculado antes. Pues vamos a escribirlo. Esto sería derivar respecto de x, ¿qué función? Esta función que hemos calculado aquí, pues sería 2xy por elevado a x cuadrado y cuadrado. 2 por x por y por elevado a x por y cuadrado. Y luego me quedaba un menos 1 entre 2x menos y. Vale, derivamos. Ahora me fijo en que aquí tengo una x y una x, entonces tengo un producto de funciones que dependen de x, ¿verdad? Si veo que tengo un 2 y una y que no dependen de x, que puedo sacar fuera de la derivada. Y ya digo, bueno, pues tengo x por elevado a xy. Si primero derivo la x, me queda 1 por la exponencial sin derivar, sería elevado a xy cuadrado, más, luego viene la x sin derivar, y derivo el elevado a x por y cuadrado. Como estoy derivando respecto de x, me queda elevado a x por y cuadrado, multiplico por la derivada del exponente, que me vuelve a quedar el y cuadrado. Y ya tengo que derivar esta parte de aquí. Si esto lo vuelvo a escribir como el 2x menos y elevado a menos 1, tengo este menos, derivo respecto de x, sale un menos 1 como exponente, pongo el 2x menos y elevado a menos 2 y multiplico por la derivada de lo que hay dentro respecto de la x, que sería 2. ¿De acuerdo? Y teníamos ya la derivada puesta, que queremos volver a simplificar y decir, bueno, es que menos con menos me queda más, esto lo pongo como 1, perdón, aquí me falta un cuadrado, que se me ha olvidado, ¿vale? Esto lo pongo como 1 entre eso al cuadrado, pues ya está, lo podemos simplificar o lo dejamos así y ya está, ¿de acuerdo? Y esto sería calcular las derivadas parciales de orden 2 de las funciones que me han dicho. Venga, continuamos. Ahora, ¿qué nos piden? En el apartado, en ejercicio 3, ya pasamos a integrales. Esto sería una integral de una variable, ¿de acuerdo? Nos piden calcular esta integral y nos dicen que hagamos un cambio de variables. Como nos dan el cambio, vamos a hacerlo. Otra cosa es que no supiésemos el cambio. Bueno, pues entonces, calculamos la integral del coseno de la raíz de x diferencial de x. ¿A nosotros qué nos han dicho? Nos han dicho que hacemos x igual a t al cuadrado. Pero también tengo que cambiar el diferencial. Bueno, cambiar el diferencial significa derivamos la x. Y si derivo la x me queda diferencial de x, que sería 1 por diferencial de x. Y si derivo la t, me quedaría 2t. Y respecto de quién estoy derivando, respecto de t, ¿verdad? Pues por eso escribimos aquí diferencial de t. Y entonces cuando hacemos el cambio, aquí ¿qué nos queda? La integral del coseno de... Claro, si aquí me queda raíz de x, todo esto está pensado para que entonces la raíz de x sea la raíz de t cuadrado y lo escribamos simplemente como t. Y entonces aquí nos queda el coseno de t, que multiplica el diferencial de x, pero el diferencial de x sería 2t diferencial de t. Ah, perfecto, pues ahora tengo coseno por 2t, lo que pasa es que ya no tengo raíces. Y cuando tengo trigonométrica por polinómica, esto nos suena a nosotros a tener que utilizar la regla de Alpes, es decir, de integración por partes. Y entonces vamos a integrar por partes. Lo primero que quiero hacer es eliminar este parámetro 2t. Pues voy a llamar u a la función 2t. Entonces el diferencial de u sería el 2 diferencial de t. La función diferencial de v es lo que no he cogido para derivar, que sería el coseno de t diferencial de t. Y entonces la v es la integral del coseno.
la integral del coseno nos queda el seno de t. Entonces usamos la fórmula de integración por parte que nos dice, esta integral va a ser u por v, 2t por el seno de t, menos la integral de v diferencial de u, de seno de t por 2 diferencial de t. Esta ya es inmediata porque el 2 sale fuera multiplicando y nos queda la integral del seno. Entonces nos queda aquí un 2t por el seno de t menos 2 veces, y aquí la integral de el seno de t sería menos el coseno de t. Con este signo menos se me convierte en un más y nos queda coseno de t. Y una vez que ya he terminado de calcular todas las integrales, como tengo integrales indefinidas, tengo que añadir una constante c. No hemos terminado porque mi integral no empezaba con t, empezaba con x. Entonces ahora debo deshacer el cambio. Entonces aquí deshacemos el cambio. ¿Y qué nos queda? Nos queda que, ¿quién era t? T era la raíz de x. Pues aquí nos queda 2 veces la raíz de x por el seno de la raíz de x más 2 veces el coseno de la raíz de x más una constante c. ¿De acuerdo? Y esta sería la integral definida de la función coseno de raíz de x. Hemos hecho el cambio que nos han dicho y después hemos tenido que hacer una integración por partes. Muy bien. En el apartado siguiente, ¿qué nos dicen? Nos dicen que f de x es la función coseno de raíz de x, con x positivo. Vale. Y si f de x es una primitiva. Comprobar que se verifica que la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. Bueno, es que en el apartado anterior hemos calculado la primitiva. Hemos calculado f mayúscula de x. F mayúscula es la primitiva que es la integral. Y hemos visto que eso era 2 raíz de x por el seno de la raíz de x más 2 veces el coseno de la raíz de x más una constante c. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos calculado nosotros la primitiva, aquí como ya hemos calculado la primitiva, lo que me están diciendo es, vamos a derivarla a ver si de verdad al final me queda coseno de raíz de x. Entonces, solo tenemos que derivar. Entonces cogemos la f mayúscula y le calculamos la prima. Aquí tengo un producto, ¿verdad? Pues sería derivada de un producto. El 2 lo dejo tal cual. Y ahora derivo. Derivar la raíz de x. 1/2 por 1 partido raíz de x. Por el seno de raíz de x sin derivar. Más, ahora viene el raíz de x sin derivar por la derivada del seno. Como tengo una composición, digo, derivada del seno sería el coseno de raíz de x. Y tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro. Derivada de raíz de x, que sería 1/2 de 1 partido la raíz de x. Vale. Ahora, más 2 veces derivada del coseno. Derivada del coseno sería menos el seno de la raíz de x. Y multiplico por la derivada de lo que hay dentro, que sería 1/2 de 1 partido la raíz de x. Y la derivada de la constante, pues derivada de la constante sale 0. Si queréis poner más 0, pero bueno, no hace falta ponerlo. Si sale 0, sale 0. ¿Vale? Claro, esto parece un pedazo de bicho. A ver si de verdad me sale coseno de raíz de x. ¿Por qué? Porque nos fijamos en que, mira, aquí tengo un 2 que se me va con este 2. Entonces aquí me queda 1 partido raíz de x con menos seno de raíz de x. Es decir, todo esto aquí va a ser igual. Vamos a ver. Por un lado, simplificamos este paréntesis. 2 por 1/2 nos queda, este y este se me van. Y nos queda 1 partido raíz de x por el seno de raíz de x. Pero ahora cuando vengo aquí, este 2 con este 1/2 también se simplifica. Y este raíz de x con este raíz de x también se simplifica. Y me queda simplemente el coseno de raíz de x. Pero de esta parte, más por menos me queda menos. Y aquí me queda 1 partido el raíz de x por el seno
de la raíz de x. Ah, pero si aquí tengo 1 raíz de x seno y aquí tengo menos 1 raíz de x seno, este con este se me simplifica y ¿qué nos queda al final? Nos queda simplemente la función coseno de raíz de x. ¿Y quién era coseno de raíz de x? Lo que hemos llamado nosotros f minúscula de x. Es decir, en efecto, la derivada de la f mayúscula me sale la f minúscula, que era lo que me pedían que comprobásemos. Pues ya lo hemos comprobado. Muy bien. Vamos al siguiente entonces, vamos ya al siguiente apartado. En el C, vale, pregunta distinta. Me piden calcular esta integral. ¿Cómo podemos hacerla? Tenemos que intentar, si no me dan ninguna pista, debería ser una integral inmediata, porque son las integrales que hemos visto en clase. Si no me dicen un cambio, es que puedo hacerla sin cambio de variable, ¿de acuerdo? Entonces, esta raíz nos puede estar estorbando a nosotros, pero vamos a reescribirla. Entonces, vamos a reescribir nuestra integral. ¿Qué nos queda? La integral de e elevado a 3x entre la raíz de 1 menos 2 elevado a 3x. Diferencial de x. Decimos, bueno, espérate, es que esto no es otra cosa que la integral de e elevado a 3x y en vez de ponerlo como una raíz lo voy a poner como una potencia. 1 menos 2 veces e elevado a 3x. Y todo eso elevado a un medio. ¿De acuerdo? Diferencial de x. Pero claro, esto lo puedo escribir como la integral de e elevado a 3x que multiplica a 1 menos 2 elevado a 3x y todo eso elevado a menos un medio. Diferencial de x. Y ahora lo puedo entender como una potencia, ¿verdad? Claro, pero para que esto fuese inmediato una potencia tendría que ver si aparece la derivada. Porque si yo dijese, bueno, es que a mí me gustaría integrar esta parte de aquí, ¿verdad? Como si fuese una potencia. Y yo sé que cuando tengo x elevado a n, entonces la integral sería el x elevado a n más 1 entre el n más 1. Es decir, que si yo me fijo en esta parte, la integral tendría que ser 1 menos 2 veces e elevado a 3x y todo eso elevado a menos un medio más 1. Y tendría que dividir entre el menos un medio más 1. Pero aquí no tengo x. Tengo una función que es función elevado a n de x. Entonces yo sé que para integrar tiene que aparecer aquí la derivada u' de x. Si aparece la derivada, entonces puedo decir que eso es la función elevado a n más 1 entre el n más 1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger esta función y derivarla. ¿Cuál es la derivada de lo que hay dentro? Pues la derivada de lo que hay dentro sería derivada de 1, 0. Derivada de menos 2 elevado a 3x. ¿Quién me sale? La derivada de menos 2 elevado a 3x, ¿quién sería? Sería menos 2 por 3 por elevado a 3x. Claro, pero aquí que tengo precisamente, tengo también que dividir entre el menos un medio más 1. ¿Y esto cuánto me sale? Menos un medio más 1 me quedaría menos 2 por 3 elevado a 3x. Menos un medio más 1 sería un medio, que esto sería menos 4 por elevado a 3x. ¿Y yo qué veo? Que aquí no me sale un menos 4 elevado a 3x, me sale simplemente el elevado a 3x. Pero eso es fácil de arreglar. Si no quiero que aparezca este menos 4, tengo que multiplicar por 1 entre menos 4. ¿De acuerdo? Como ya he terminado de integrar y es una integral indefinida, tengo que añadir la constante c. Y si ahora si quiero poner todo bonito, veo que menos un medio más 1 sería 2. Y entonces me queda aquí menos un medio por 1 menos 2 elevado a 3x. Y todo eso elevado a un medio más la constante c. Podemos comprobarlo. Si yo derivo todo esto, ¿qué nos queda? Al derivar esta función me quedaría el un medio que baja multiplicando y un medio por menos un medio me queda menos un cuarto. ¿De acuerdo? Perdón, aquí me he equivocado y aquí no he multiplicado esto. Esto no sería menos 4, sería menos 4 por 3, menos 12. ¿De acuerdo? Entonces tengo que dividir aquí entre menos 12. Perdón. Aquí nos queda un menos 12
que sería el que aparece aquí. Y entonces aquí me queda menos un sexto, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo derivo esto, ¿qué nos queda? Nos quedaría, al derivar un medio por menos un sexto, sería menos un doceavo. Esta función elevado a esto menos 1, que me quedaría esto aquí dividiendo, y luego multiplico por la derivada de lo que hay dentro. Y la derivada de lo que hay dentro, ¿qué me queda? El 2 por el 3x, y ya nos daría justamente nuestra función. ¿Se entiende el proceso que hemos hecho? Ahora, en el siguiente, ¿qué nos dicen? En el apartado B nos dicen calcular ahora esta integral de aquí. Bueno, esta integral racional polinómica, el grado de arriba es menor estricto que el grado de abajo, porque el grado de arriba tiene grado 1 y el de abajo tiene grado 2. Entonces, la idea sería, vamos a intentar separarla. Entonces, primero, ¿qué decimos? Bueno, pues como tenemos una integral racional polinómica, vamos a descomponerla en fracciones simples. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros vamos a coger la función x más 17, que es la que tenemos que integrar entre x cuadrado menos x menos 6, y lo primero que queremos hacer es factorizar el denominador. Que esto nos quedaría x más 17, y aquí podemos usar la fórmula de segundo grado y sacar las raíces, o decir, bueno, dos números que al multiplicarlos me den 6. 2, 3, cambiado de signo, menos 2, menos 3, o 3 menos 2. Y ahora, como tienen que sumar menos 1, esto me quedaría x menos 3 por x más 2. Claro, porque menos 3 por 2 me da menos 6 y menos 3 más 2 me da menos 1. Vale, fantástico. ¿Que no sabemos esto? No pasa nada. Usamos la fórmula de segundo grado, resuelvo x cuadrado menos x menos 6, me salen las dos raíces y lo ponemos, ¿de acuerdo? Y entonces una vez que tenemos factorizado el denominador, esto lo queremos escribir entonces como una fracción a entre x menos 3 más una fracción b entre x más 2. Para sacar cuánto tienen que valer a y b, lo que hacemos es que expresamos esto como una única fracción, que me quedaría entonces aquí de nuevo el x menos 3 por el x más 2. Y digo, bueno, x menos 3 ya estaba aquí, ¿qué le falta a esta fracción? Le falta el x más 2, pues pongo a por x más 2. Y ahora al b, ¿qué le falta? El x menos 3, pues pongo b por x menos 3. Ahora, como el denominador x cuadrado menos x menos 6 coincide con el denominador x menos 3 por x más 2, el numerador x más 17 tiene que coincidir con el numerador a por x más 2 más b por x menos 3. Y entonces hay dos formas que sería o igualar coeficientes o darle valores. Entonces, podemos darle valores a x para determinar a y b. Por un lado, ¿qué pasa si la x, lo más sencillo es que demos los valores donde el denominador se anula? ¿Qué pasa si la x vale 3? Claro que por un lado, la parte de la izquierda sería 3 más 17, que sería 20. Pero la parte de la derecha sería 3 menos 3, 0, 0 por b, fuera. Y aquí me queda a por 3 más 2, que sería 5a. Y entonces puedo sacar la a de forma sencilla, porque la a resulta que vale entonces 4. Pero ¿qué pasa si la x vale el otro punto donde se anula, que sería en el menos 2? Claro, entonces menos 2 más 17 me daría 15. Y en la parte derecha, menos 2 más 2 sería 0. 0 por a, fuera. Me queda que menos 2 menos 3, que sería menos 5, pues menos 5b es igual a 15. Es decir, la b vale menos 3. Ah, pues ya tenemos los valores de a y b. Por lo tanto, ya podemos calcular nuestra integral. ¿Por qué? Porque la integral de x más 17 entre x cuadrado menos x menos 6, diferencial de x, la vamos a separar como la integral de, por un lado, el a, que sería 4 entre x menos 3, más el b, que sería menos 3
entre x más 2. Y todo eso es diferencial de x. Ahora utilizamos la propiedad de linealidad de la integral que me dice, bueno, si tengo suma se convierte en suma y los escalares salen fuera. Es decir, aquí me queda 4 veces la integral de 1 partido x menos 3 diferencial de x menos 3 veces la integral de 1 entre x más 2 diferencial de x. Ahora estas integrales son inmediatas porque esta integral es la del logaritmo. Aquí me queda 4 veces por el logaritmo neperiano. Lo único que tengo que tener en cuenta es que no puedo poner el logaritmo tal cual. Tengo que poner el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 3. Y aquí me queda menos 3 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 2. Y como ya he terminado de calcular todas las integrales, añado más una constante c. Igual que queremos poner bonito y decir, bueno, es que puedo usar la propiedad del logaritmo y decir, este 4 entra dentro del exponente, este 3 entra dentro del exponente, y si tengo un menos, eso se convierte en el cociente de los logaritmos, es decir, se convierte en el logaritmo del valor absoluto de x menos 3 elevado a 4 entre, por este menos, el valor absoluto de x más 2 elevado a 3, y todo eso más una constante c. ¿Que lo dejamos así como la suma? Ningún problema. ¿Que lo queremos poner bonito como un único logaritmo? Pues fantástico. Ya está. ¿De acuerdo? Pero lo que hemos hecho aquí, integral racional polinómica, descomponemos en fracciones simples, buscamos las constantes a y b, separamos la integral y calculamos cada integral por separado. Y ya está. ¿Vale? Ahora, a ver qué nos dice el siguiente apartado. En el siguiente apartado ahora me dicen que consideramos la función f de x, que es esta función. Esta función es la misma función que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Y nos preguntan si f es integrable en el intervalo menos 3, 1 y si es integrable en el intervalo 0, 2. Claro, aquí cuando hablan de integrable se refiere a integrable Riemann, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos funciones integrales Riemann. Y entonces nosotros tenemos una condición de integralidad Riemann que era, bueno, si la función es continua, entonces es integrable. Si la función no es acotada, entonces no es integrable. Pues vamos a tratar de estudiar eso. Y como tengo aquí una función, lo primero que tengo que estudiar que es siempre su dominio. Entonces, primero vamos a determinar el dominio de la función. Entonces tengo aquí que el dominio de f sería todos los puntos, en este caso como es una variable, pues x perteneciente a R, tales que arriba tengo un polinomio, funciona bien, abajo tengo un polinomio, funciona bien, pero como tengo un cociente de polinomios, yo sé que el denominador x cuadrado menos x menos 6 tiene que ser distinto de 0. Que en este caso es sencillo porque hemos visto que esto como factorizaba. Factorizaba como x menos 3 por x más 2. ¿Y eso qué significa? Que nuestro dominio es todo el conjunto de los reales menos el punto menos 2 y el punto 3. ¿De acuerdo? ¿Que lo queremos poner en forma de intervalo? Pues sería el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 abierto, unión de menos 2 a 3 abierto, unión de 3 a más infinito abierto. O lo podemos poner de forma compacta como R menos el menos 2, 3. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que siempre que yo coja puntos de estos trozos, la función va a ser integrable. Porque en estos conjuntos, mi función es composición de funciones elementales, por lo tanto es continua y derivable. Aquí solo me hace falta la parte de continua, porque si es continua, entonces es integral de Riemann. Pero ¿qué pasa con el intervalo menos 3, 1? Que resulta que el intervalo menos 3, 1 tiene un problema. Y es que observemos que el punto menos 2 pertenece al intervalo menos 3 cerrado, 1 abierto. Y además, el límite cuando x tiende a menos 2, por ejemplo, vamos a poner por la derecha, de f de x, ¿cuánto vale?
sería el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función x más 17 entre x menos 3 por x más 2. Como es menos 2 por la derecha, lo que tengo es un punto que es un poquito más grande que 2, lo que significa que más grande que menos 2. Por lo tanto, cuando le sumo 2, es un número, es 0, pero un poquito más grande que 0. Por lo tanto, esto sería 0 positivo. Aquí abajo me quedaría menos 2 menos 3, es algo negativo, y abajo arriba me queda menos 2 más 17, sería 15. Por lo tanto, tengo 15 entre menos 5, sería menos 3, negativo, y aquí 0 más. Por lo tanto, eso va a tender a infinito. ¿Con qué signo? Del 0 más infinito, y del menos 3 me queda menos infinito. En particular, me da igual el signo. Esto lo hemos hecho únicamente para ser preciso y decir el signo es el menos. El tema es que va a infinito. Me da igual que sea más o menos infinitos. Y por lo tanto, como en el punto menos 2, por un lado o por el otro, tiende a infinito, podemos afirmar que f no es acotada en el intervalo menos 3, 1. ¿Y qué pasa si mi función no es acotada en el intervalo menos 3, 1? Que entonces podemos afirmar que f no es integrable Riemann en el intervalo menos 3, 1. ¿De acuerdo? Ahora, me falta el otro intervalo, el 0, 2. Por otro lado, el intervalo 0, 2 está dentro del intervalo abierto menos 2, 3. Por lo que 0, 2 es un conjunto que está dentro del dominio de mi función. Y en el dominio de nuestra función, como son funciones elementales, es continua. Es decir, luego tenemos que si f es continua en el dominio, también es continua en estos puntos. Es decir, f es continua en el intervalo 0, 2. Y utilizando la condición suficiente de integralidad, ¿qué podemos afirmar? Que, por lo tanto, f es integrable, y cuando decimos integrable a lo que nos referimos es a integrable Riemann en el intervalo 0, 2. No nos piden calcular la integral, me piden únicamente ver si es integrable o no. Fin de la historia. Ya está, hemos razonado la respuesta. Por un lado, por no ser acotada, porque tiene un punto que no está en el dominio, mi función no es integrable de Riemann. Y en otro conjunto, como funciona bien, porque es parte del dominio, la función es integrable de Riemann. Fin de la historia. Seguimos entonces. A ver qué más nos piden ahora. Ya vamos para el último ejercicio. En el ejercicio 5 ya tenemos funciones de dos variables y ahora vamos a hacer integrales. Lo primero me dan un conjunto y queremos representar gráficamente dicho conjunto. Entonces, suele ser útil representar primero las igualdades. Entonces, dibujamos nuestro recinto, que a priori no sabemos dónde estamos. Bueno, pues lo dibujamos entero, más o menos grandecito, para que se vea todo claro. Y luego ya veremos a ver dónde estamos exactamente. ¿De acuerdo? Aquí tengo y, aquí tengo x, aquí tengo 0. Si esto no aparece, antes de dibujar cualquier cosa, si esto no aparece, entonces quitamos puntos, porque por lo menos tiene que aparecer todo esto cuando vayamos a representar algo gráficamente. Al menos en el examen. Si hacemos las cuentas en sucio, me da igual cómo lo pongáis, pero en el examen tiene que aparecer estas 5 cosas. El 0, los dos ejes con la flechita y la x y la y. ¿De acuerdo? Ahora, queremos estudiar nuestras igualdades, ¿verdad? Porque por un lado tenemos
que esto de aquí, en vez de ser x más y mayor o igual que 0, voy a estudiar x más y igual a 0. O lo que es lo mismo, y igual a la recta menos x. Ah, bueno, la recta menos x es una recta sencilla de dibujar, ¿verdad? Sé simplemente que independientemente de cómo lo ponga, vamos a darle valores. Si aquí ponemos, yo qué sé, el 1, el 2, 3, 4, etcétera, y aquí el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y esto lo hacemos igual y ponemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, por ejemplo, entonces la recta menos x, ¿quién sería? La que pasa por todos estos puntos, ¿verdad? Que sería, a ver si me sale recta, esta de aquí. ¿Vale? Esto sería igual a menos x. ¿Vale? Perfecto. Luego ya veremos la desigualdad. Primero estudiamos las igualdades. Ahora, esta parte de aquí era x cuadrado menos 2x más y. En vez de menor o igual, voy a estudiar igual a 0. O lo que es lo mismo, y es igual a 2x menos x al cuadrado. Que lo puedo escribir como x que multiplica a 2 menos x. Entonces esto es una parábola. Una parábola que pasa por qué puntos. Por el punto 0 y por el punto 2. Por lo tanto, tiene su eje de simetría en el punto 1. ¿Y cuánto vale 1? 1, 2 menos 1, 1, 1 por 1 vale 1. O sea que sería esto de aquí. Y entonces una parábola que pasa por esos puntos, ¿verdad? Haría más o menos, podemos intentar dibujarla así bonita. Vemos que va a cortar por ahí. Y esta sería nuestra parábola, que en este caso es y igual a 2x menos x al cuadrado. Vale. Obviamente el recinto que me están pidiendo es el recinto que va a ser finito, que está encerrado. Debería ser este recinto, pero vamos a verlo, a ver si de verdad es ese recinto o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora pensemos que en vez de tener la igualdad escribimos la desigualdad, ¿verdad? Aquí escribiría el mayor o igual que 0. ¿Y eso qué significa? Que cuando hago esto, aquí tendría mayor o igual que 0. Y eso nos está diciendo que la altura y tiene que ser superior a la de la recta. Es decir, tengo que estar por encima de esta recta. Es decir, tendría todos estos valores de por aquí. Tengo que estar por encima de esta recta. Por otro lado, para la parábola, aquí tenía el menor o igual que 0, ¿verdad? Pues aquí hubiese puesto el menor o igual que 0, aquí hubiese puesto el menor o igual que 0, menor o igual, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que la altura y tiene que estar por debajo de la parábola, es decir, tiene que estar todo lo que es por debajo. Todo esto de por aquí. ¿Y eso para qué me sirve? Para determinar que precisamente nuestro conjunto es este punto, por aquí este trocito de parábola, se cortan aquí, que no hemos calculado dónde se cortan, este trocito de recta, ¿de acuerdo? Y es todo este conjunto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ese sería el recinto D que a nosotros nos han pedido. Este es mi recinto D, ¿de acuerdo? Ya lo hemos dibujado. ¿Que queremos ser más precisos? Bueno, pues podemos hallar este punto de corte. ¿Quién sería este punto de corte? Sería la solución de ver dónde se corta la parábola x cuadrado menos 2x más y igual a 0 con la recta x más y igual a 0. ¿De aquí qué sacamos? Sustituyendo la x por y, ¿qué nos queda? Como sabemos que la y vale menos x, sustituimos arriba y nos queda x cuadrado menos 2x menos x igual a 0. Que esto es simplemente x al cuadrado menos 3x. O lo que es lo mismo, x que multiplica a x menos 3. Por lo tanto, las soluciones son el punto x igual a 0, que lo sabíamos, era este punto de aquí, o x igual a 3, que sería este punto de aquí. Es decir, se corta en el punto 3. Vale, pues ya tenemos el punto de corte también calculado. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más nos piden ahora? Una vez que hemos representado el recinto D, nos piden calcular el área de D. Claro, entonces para calcular el área de D tengo que calcular un integral doble, ¿verdad? Pero lo primero que me interesa es representar mi recinto o intentar escribirlo usando algún barrido para aplicar el teorema de Fubini. Entonces, por el apartado anterior, podemos expresar nuestro conjunto D
del siguiente modo. Hemos visto, vamos a volver a dibujarlo aquí para que se vea claro, que las partes importantes de nuestro recinto, ¿quién era? Era aquí el 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Tenía una parábola que venía por aquí, luego bajaba por el 2, llegaba hasta un punto en el que se cortaba con el 3, y aquí ponemos el menos 1, el menos 2, el menos 3. Aquí viene la recta y igual a menos x, y aquí se cortaban, ¿de acuerdo? Y este era mi recinto D, ¿vale? Pero eso significa que por un lado yo puedo escribir el recinto D como los puntos x y pertenecientes a R2, tales que, si yo fijo la x, digo, bueno, la x entre dónde y dónde puede variar. La x como mucho para la izquierda puede llegar hasta el 0. Y como mucho para la derecha puede llegar hasta este punto que es el x igual a 3. Ah, vale. Y una vez que he hecho eso, si yo digo, pues yo cojo un punto x cualquiera, y lo fijo. ¿La altura entre dónde y dónde puede variar? Pues veo que por abajo me choco siempre con esta recta, ¿verdad? Y por arriba me choco siempre con esta parábola. Pero si cojo este punto x, por ejemplo, también me choco abajo con esta recta y arriba con esa parábola. Es decir, que para la y yo veo que la y siempre está por debajo de esta recta, ¿verdad? ¿Y esta recta quién era? La y igual a menos x. Entonces aquí pongo menos x menor o igual que y por encima está esta parábola, ¿verdad? Pero esta parábola ¿quién era? Era y igual a 2x menos x al cuadrado. Pues está por encima, bueno, por debajo de 2x menos x al cuadrado. Y con esto que he hecho, he conseguido expresar como un barrido vertical. No tengo que expresarlo de barrido vertical y barrido horizontal, nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? De hecho, aquí es más sencillo porque si fuese barrido horizontal, vería que, por ejemplo, en esta parte, primero se choca a la izquierda con este trocito de arco y luego con este trocito de arco. Pero si bajo para abajo, se chocaría a la izquierda con la recta y a la derecha con este trocito de parábola. Entonces tendría que ser para acaso. Bueno, pues eso nos está diciendo que el barrido vertical es el más sencillo porque siempre se choca por debajo con esta recta y por encima con la parábola. Así, ya estaríamos en condiciones de calcular el área. ¿Qué tenemos? Formalmente tenemos que escribir una integral, el conjunto de la función 1, diferencial de x, diferencial de y. Que esto no significa nada, esto es notación. ¿Y nosotros qué aplicamos? Aplicamos el teorema de Fubini. ¿Y qué nos dice? Pues mira, si tenemos la x entre 0 y 3, calculo la integral entre 0 y 3 de lo que sea diferencial de x. Y ahora calculo la integral respecto de y varía por debajo con menos x y por encima con 2x menos x cuadrado. Y la función que aparece aquí, ¿quién es? Como tengo que calcular un área, es la función 1. Por lo tanto, esto no es otra cosa que la integral entre 0 y 3 de la función de arriba, 2x menos x al cuadrado, menos la función de abajo, menos x, diferencial de x. Que esto nos quedaría la integral entre 0 y 3 de 2x menos x sería 3x menos x al cuadrado diferencial de x. Esto que hemos hecho como una integral doble, si esto fuese como un bachillerato, ¿qué haríamos? Diríamos, bueno, pues el área es la función de arriba menos la función de abajo entre los puntos de corte, entre el punto 0 y el punto 3, que son los dos puntos de corte. Es decir, que en bachillerato lo que hacíamos era empezar directamente en esta parte de aquí. Ahora lo que sabemos es que en verdad proviene de una integral doble, pero nos da exactamente igual, hacemos las mismas cuentas. Una vez que ya tenemos esta integral, esto ya sería una integral definida, normal y corriente, que sabemos calcular, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí la integral de 3x sería 3x al cuadrado dividido entre 2. La integral de x cuadrado sería menos x al cubo partido por 3. Y todo eso evaluado entre x igual a 0
y x igual a 3. ¿Qué nos quedaría? En 3 sería 3 por 3 al cuadrado entre 2, menos 3 al cubo entre 3, menos 0 más 0, ¿vale? Pues menos nada, porque 0 al cuadrado 0, 0 al cubo 0, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3 por 3 al cuadrado sería 27 entre 2, menos 3 al cubo sería 27 entre 3, mínimo común denominador sería 6, hay un 27 que puedo sacar factor común y aquí me quedaría 3 menos 2, por lo tanto nos queda 27 sextos, que puedo simplificar y dividir entre 3, como 27 entre 3 sería 9, pues nos quedaría 9 medios, o 4,5 si queremos, pero nos gusta más dejarlo en forma de fracción, ¿vale? Y esto sería el área del conjunto D. Vale, vamos ahora al último ejercicio ya, el último apartado que me dicen calcular si es posible esta integral de aquí, ¿de acuerdo? Claro, aquí realmente lo único que me están haciendo es cambiar la función. Entonces, usando que hemos escrito D como barrido vertical, por ser D un conjunto compacto y f de xy, que es la función que quiero integrar, que es x menos 2y, continua en D, tenemos que f es integrable Riemann en D. Utilizamos la misma condición suficiente, lo que pasa que con funciones de variables. Bueno, con función continua en mi conjunto significa que es integrable. Además, podemos calcular dicha integral. Y vamos a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer, solo que en lugar de la función 1 tengo esta función, es decir, la integral doble en el conjunto D de x menos 2y, diferencial de x, diferencial de y. Ahora esto va a ser por Fubini lo mismo. La integral entre 0 y 3 de algo, diferencial de x. Y ahora viene aquí la integral, la y variaba entre menos x y entre x cuadrado, ¿entre quién? Entre 2x menos x, exactamente, aquí venía el 2x menos x cuadrado, diferencial de y, solo que ahora en lugar de poner la función 1, que era la que había puesto para el área, tengo que poner la función que me han dado, y la función que me han dado es la función x menos 2y diferencial de y. Bueno, pues vamos a integrar. Tengo aquí la integral entre 0 y 3, y por un lado tengo que integrar x respecto de y, pero la x es una constante, o sea que sería la x, y la integral de 1 diferencial de y sería 1y. Y ahora integro menos 2y respecto de y, pues menos 2y respecto de y sería menos y al cuadrado. Todo eso tengo que evaluarlo entre y igual al valor de abajo, que sería menos x, e y igual al valor de arriba, que sería y igual a 2x menos x cuadrado. Y lo que me salga lo voy a integrar respecto de x. Venga, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces la integral entre 0 y 3, ¿de quién? Cuando la y vale 2x menos x cuadrado, me queda x, que multiplica a 2x menos x al cuadrado, menos la y al cuadrado, que sería 2x menos x cuadrado, todo eso al cuadrado. Y ahora le resto lo que vale en x. Le resto x por menos x, y le resto con este menos se convierte en le sumo, menos x todo eso al cuadrado, diferencial de x. Bueno, lo que tengo que hacer es simplificar toda esta expresión de aquí. Aquí nos queda x por 2x sería 2x al cuadrado,
x por menos x cubo me quedaría menos x al cubo. Aquí tengo una identidad notable. El cuadrado del primero, menos 4x al cuadrado. Más el cuadrado del segundo, que sería x a la cuarta, con este menos x a la cuarta. Menos el doble del primero por el segundo, con este menos sería más el doble del primero por el segundo. 2 por 2, 4, x por x cuadrado, 4x al cubo. Menos x por menos x me queda más x al cuadrado. Y menos x al cuadrado me queda más x al cuadrado. Por lo tanto, todo esto nos va a quedar la integral entre 0 y 3 de ¿quién? X a la cuarta tengo menos x a la cuarta. Fuera. Luego de x al cubo tengo menos x cubo más 4x cubo sería más 3x al cubo. Fuera. De x al cuadrado tengo 2x cuadrado más x cuadrado son 4x cuadrado y con menos este x cuadrado me queda pues nada, fuera. Vale, pues tengo esto diferencial de x. La integral que nos quedaría, la integral de menos x cuarta sería menos x a la quinta partido de 5. La integral de 3x cubo me quedaría más 3x cuarta partido de 4. Todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 3. ¿Qué nos va a quedar? En 3 sería menos 3x, bueno, menos 3 a la quinta partido de 5, más 3 por 3 a la cuarta entre 4. En 0, no tengo que restar nada, y entonces ahora puedo simplificar todo esto del siguiente modo. Tengo 3 a la quinta que puedo sacar factor común, y aquí tengo 3 por 3 a la cuarta que es un 3 a la quinta. Y aquí me multiplicaría a menos un quinto más un cuarto. Menos un quinto más un cuarto lo puedo escribir como simplificado entre 20. Y aquí me queda menos 4 más 5. Menos 4 más 5 sería 1 partido por 20. Por lo tanto me queda 3 elevado a 5 dividido entre 20. No podemos simplificar nada más porque 20 no tiene factorial de 3. Y este sería el valor de nuestra integral doble. Y con esto terminaríamos el primer parcial de la asignatura.